Jun no veía a los empáticos como almas frágiles condenadas al sufrimiento. Para él, eran gigantes dormidos, dotados de un poder tan inmenso que la sociedad tuvo que convencerlos de que se trataba de una debilidad. Y cuando este gigante despierta, cuando el empático deja de absorber el dolor de los demás y comienza a dominar su verdadera fuerza, sucede algo aterrador. Ya no se trata de cargar con el peso de los demás, sino de reflejar ese peso. Durante décadas, Jun registró un patrón que perseguía su consultorio. Paciente tras paciente llegaba con la misma herida invisible. Estos no eran casos comunes de depresión o ansiedad. Eran personas sistemáticamente vaciadas por quienes más amaban. Lo que fascinó a Jun no fue el sufrimiento en sí, sino lo que sucedió cuando finalmente dejaron de sufrir en silencio. Estos empáticos habían pasado toda su vida como amortiguadores emocionales. Toda familia necesita uno, el que siente demasiado, el que se da cuenta de todo, el que lleva las cargas ajenas sin quejarse. Jun los llamó estabilizadores de sistemas rotos. Mantuvieron funcionales a los padres alcohólicos, hicieron que los hermanos narcisistas se sintieran importantes, sacrificaron sus propias necesidades hasta el punto de olvidar que las tenían. El precio de este papel fue invisible pero devastador. El agotamiento crónico que ninguna cantidad de sueño podría curar, la angustiosa sensación de ser invisible incluso cuando está rodeado de personas que juraban que los necesitaban, la identidad asfixiante de ser siempre el bueno, el digno de confianza, el que nunca causa problemas porque está demasiado ocupado resolviendo los problemas de los demás. Pero aquí está el descubrimiento de Jung que lo cambia todo, esto no era personalidad ni un rasgo noble con el que nacían los empáticos. Esta amabilidad, esta dedicación constante, esta disponibilidad emocional fue una estrategia de supervivencia. Una adaptación calculada a entornos donde ser egoísta significaba ser abandonado, donde imponer límites se llamaba crueldad, donde expresar las propias necesidades resultaba en ira o rechazo. El empático aprendió temprano que su valor era condicional. Sigue ayudando y seguirás siendo amado. Deja de dar y te volverás desechable. Entonces dieron y dieron hasta que no quedó nada. Jun entendió que esto no era virtud, sino un trauma disfrazado de compasión. Lo que hace que esta estrategia sea tan insidiosa es lo temprano que comienza. En casi todos los casos, rastreó estos patrones hasta la infancia. El niño empático aprende a leer el entorno incluso antes de saber leer un libro. Se vuelve un experto en detectar el estado de ánimo de su padre a través del sonido de sus pasos en las escaleras, en captar el estado emocional de su madre a través del tono de su voz al contestar el teléfono. Desarrolla un radar psicológico como mecanismo de seguridad. Esta hipervigilancia se convierte en tu normalidad. Mientras otros niños juegan y exploran, el niño empático está ocupado gestionando. Ella gestiona el matrimonio de sus padres siendo perfecta, para no provocar discusiones. Gestiona las emociones de sus hermanos siendo siempre la pacificadora. Gestione sus propias necesidades fingiendo que no existen. Jung documentó cómo este patrón se intensifica con el tiempo. El empático se vuelve tan hábil para leer y responder a los demás que pierde contacto con su propia brújula interna. Puedes saber lo que sienten todos en la sala, pero no tienes idea de lo que sientes tú. Ha subcontratado toda su vida emocional a la tarea de regular a los demás. Cada empático que vio Jung pudo identificar el momento exacto en el que todo cambió. No fue una transformación gradual ni una realización lenta. Fue un momento concreto de traición tan profunda que hizo añicos la ilusión que habían mantenido durante toda su vida. Por lo general, era alguien en quien confiaban ciegamente, una pareja que los había engañado durante años, un padre que usó su vulnerabilidad como arma, un amigo que difundió sus secretos más íntimos como entretenimiento. Los detalles variaban, pero el patrón era idéntico. La persona que más protegía el empático se convirtió en la que más lo destruyó. Jung llamó a esto un evento de activación. El momento en que las habilidades de reconocimiento de patrones del empático, que habían estado funcionando en segundo plano durante toda su vida, de repente se volvieron imposibles de ignorar. Sabían que algo andaba mal. Habían visto las señales. Sintieron las mentiras. Pero se entrenaron para ignorar sus propias percepciones, porque admitir la verdad significaría reconocer que habían sido engañados.
La traición los obligó a ver lo que se había negado a ver. Y una vez que lo vieron, no hubo vuelta atrás. Aquí, el concepto de Jung de integración de la sombra se vuelve crucial. El empático percibe algo que lo destruye y al mismo tiempo lo reconstruye. Su tolerancia no protegía a nadie. Estaba permitiendo el abuso. Su bondad no curaba a las personas heridas. Les estaba dejando evitar las consecuencias de sus acciones. Lo que Jung observó, sesión tras sesión, fue una secuencia específica de revelaciones que los empáticos experimentaron durante la activación. Primero vino el shock de la traición, luego la revisión. La mente del empático retrocedió a través de años de interacciones y, de repente, patrones que eran invisibles se volvieron obvios. Los momentos en que sus preocupaciones fueron descartadas como paranoia fueron en realidad momentos en que vieron con claridad y fueron manipulados. Las veces que les dijeron que eran demasiado sensibles fueron, en realidad, ocasiones en las que su precisión amenazaba con las mentiras de otra persona. Esta fase de revisión es dolorosa pero esencial. Los empáticos no están rotos, son alquimistas en progreso. The Alchemist's Way ofrece ejercicios, límites basados en Jung y 3 vídeos de capítulos exclusivos para transformar la sobrecarga en claridad. By the Serial Mind, un libro electrónico de 236 páginas disponible para descargar, comience ahora en theserialmind.com. El empático ve su propia vida como una película en la que finalmente comprende la trama. Ya ves cómo te han entrenado para dudar de ti mismo. Reconoce los momentos en los que silenció su verdad para mantener la paz. Comprende, con brutal claridad, cómo su don de percepción fue utilizado en su contra y convertido en fuente de vergüenza. La narrativa cambia. Ya no se trata de ser una víctima. Se trata de despertar de una vida de manipulación psicológica. El empático estaba dormido y ahora está terriblemente despierto. Jung documentó algo que la mayoría de la gente se equivoca acerca de los empáticos. Tu capacidad para leer a las personas, captar emociones y percibir dinámicas ocultas no es mística ni sobrenatural. Es procesamiento de datos, reconocimiento de patrones avanzado que opera a un nivel que la mayoría de los humanos nunca desarrollan. Los empáticos notan microexpresiones que cruzan caras en fracciones de segundo. Detectan inconsistencias en el tono de voz que revelan emociones ocultas. Sienten el cambio energético cuando alguien entra en una habitación con una ira que finge no existir. Ellos eran la ciudad de sus propios fantasmas. Porque toda empatía no integrada es, en el fondo, una forma de autosabotaje disfrazado de virtud. El empático que se esconde detrás del sufrimiento de los demás para evitar mirar su propio vacío no es un salvador, es prisionero de su propia narrativa. Y la activación, cuando no va acompañada de este incesante autoanálisis, se convierte en un arma que apunta hacia adentro. Jung observó que los empáticos más peligrosos no son los que se vuelven crueles, sino los que se vuelven demasiado justos. Los que al despertar confunden discernimiento con juicio, compasión con condescendencia y fuerza con rigidez. Empiezan a ver el mundo en blanco y negro, como si la complejidad humana pudiera reducirse a una hoja de cálculo de méritos y deméritos. Y en el proceso, pierden aquello que los hacía poderosos, la capacidad de ver matices, de sentir el dolor detrás de la máscara, de reconocer que incluso el manipulador más hábil es, en cierto nivel, un niño asustado. La verdadera maestría no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. El empático integrado no necesita demostrar nada, ni su bondad, ni su fuerza, ni su superioridad moral. Él simplemente lo es. Y como no necesita demostrarlo, puede permitirse el lujo de ser generoso. Puedes extender la mano sin miedo a que te arrastren al abismo. Puedes decir no sin sentirte culpable. Puedes amar sin perderte. Hay una escena que Jung describió en sus discos que captura esta transformación con una claridad casi dolorosa. Una de sus pacientes, una mujer que había pasado toda su vida siendo el pilar emocional de una familia disfuncional, llegó a la consulta al día siguiente de su activación. No estaba eufórica, ni vengativa, ni siquiera aliviada. Estaba cansado. No el tipo de cansancio que surge de una mala noche de sueño, sino ese cansancio profundo que solo aparece cuando te das cuenta de que has gastado años de tu vida en una mentira que tú mismo ayudaste a sostener.
Siempre lo supe, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Sabía que mi padre bebía demasiado. Sabía que mi madre fingía no verlo. Sabía que mi hermano robó dinero de mi bolso. Y, sin embargo, seguía actuando como si todo fuera normal. Como si fingiera lo suficiente, la realidad se ajustaría a mi deseo. Ion preguntó qué había cambiado. Dejé de fingir, respondió ella. No para ellos. Para mí. Y fue en ese momento cuando comprendió la diferencia entre ser empática y ser útil. Porque durante años había confundido las dos cosas. Pensó que su valor estaba en absorber el dolor de los demás, en ser el saco de boxeo emocional de la familia, en volverse invisible para que los demás pudieran brillar. Pero la activación no la hizo menos empática, la hizo selectiva. Ella todavía sentía todo. Todavía notaba las mentiras, las manipulaciones, las heridas escondidas. La diferencia fue que ahora ella eligió qué hacer con esta información. Unas semanas más tarde, regresó a la oficina con una historia que ilustraba esta nueva claridad. Su hermano, el mismo que le robó, se presentó en su casa pidiendo dinero. No con disculpas, no con lágrimas, sino con esa arrogancia casual de alguien que sabe que la culpa siempre ha funcionado antes. Necesito 500 reales, dijo, como si fuera un derecho. ¿Y me lo darás? Ella lo miró. Ni con ira ni con lástima. Con una curiosidad casi clínica. ¿Por qué haría eso? Porque siempre lo haces, respondió ya irritado. Porque eso es lo que eres. Ella sonrió. Ni una sonrisa de victoria, ni de desafío. Una sonrisa triste, como si estuviera viendo algo que siempre había estado ahí, pero que solo ahora podía nombrar. No, dijo ella. Ya no lo soy. Y entonces, por primera vez en años, vio el miedo en sus ojos. No el miedo a ser rechazado, sino el miedo a ser visto. Porque en el fondo sabía que ella no rechazaba el dinero. Ella rechazaba el papel que él le había escrito. El papel de la eterna víctima. La que siempre cede. La que por mucho que sufriera nunca dejaría de ser útil. Young lo llamó el momento de la verdad. No porque fuera dramático, sino porque era simple. El empático integrado no necesita gritar, no necesita confrontar, ni siquiera necesita explicar. Simplemente se detiene. Y en ese silencio, toda la dinámica tóxica colapsa. Porque la verdadera fuerza no está en cambiar a los demás. Se trata de cambiarte a ti mismo. Y cuando un empático finalmente entiende esto, deja de ser un espejo que refleja las mentiras de los demás y se convierte en un faro, un punto de luz que no obliga a nadie a seguirlo, pero que imposibilita seguir fingiendo que la oscuridad es el único camino. Reciprocidad. Cada vez que te hacían sentir culpable por decir que no, era alguien que contaba con tu cumplimiento para evitar su propia responsabilidad. El empático activado no necesita permiso para existir. Simplemente lo es, y ese simple hecho desestabiliza estructuras enteras. Porque cuando dejas de disculparte por ocupar espacio, cuando dejas de encogerte para encajar en los moldes que otros han creado, sucede algo extraordinario, el mundo que te rodea se ve obligado a reorganizarse. No por imposición, sino por ósmosis. Su presencia se convierte en una invitación silenciosa a la autenticidad, y aquellos que no pueden seguir el ritmo simplemente se apartan de su camino. Dirán que has cambiado. Pero la verdad es que dejaste de fingir. Deja de mutilarte para encajar en cajas que nunca fueron hechas para ti. Dejó de traducir su esencia a un lenguaje que otros pudieran digerir sin esfuerzo. El empático integrado no se adapta, revela. Y esta revelación es un acto de rebelión tan profundo que ni siquiera necesita palabras. Solo tienes que existir, completo, para que las máscaras que te rodean comiencen a resquebrajarse. ¿Alguna vez has notado cómo reaccionan las personas cuando dejan de recibir lo que siempre esperaban de ti? Primero, está la negación, estás exagerando, ese no eres tú. Luego el trato, pero siempre ha sido así, ahora no puedes cambiar. Y luego, cuando se dan cuenta de que no volverás, llega la ira. Porque su transformación expone la mentira con la que todos se sentían cómodos. La mentira de que eras débil. Que su amabilidad era ingenuidad.
que su compasión era su misión. Te resienten porque al liberarte, los obligas a enfrentar una verdad incómoda, nunca te amaron por lo que eras, sino por cómo les serviste. Pero aquí está el secreto que los manipuladores nunca admitirán: su fuerza no está en controlar a los demás, sino en no necesitar controlarlos. El empático activado no necesita convencer a nadie de nada. No necesita demostrar su valía porque ya lo sabe. No necesitas defenderte, porque no te sientes atacado. No necesitas dar explicaciones, porque tu integridad habla por sí sola. Y es precisamente esta ausencia de necesidad, de aprobación, de validación, de pertenencia, lo que hace que su presencia sea tan magnética. La gente gravita hacia él no porque les atraiga, sino porque, a su lado, sienten, por primera vez, que pueden dejar de actuar. Jung observó que los empáticos más evolucionados no son los que nunca cometen errores, sino los que los cometen con conciencia. Que caen, se levantan y avanzan sin cargar con el peso de la culpa ajena. Que aman sin perderse, que perdonan sin someterse, que dicen la verdad sin esperar que los demás la comprendan. No son perfectos, están completos. Y esa integridad es contagiosa. Porque cuando alguien ve a otro ser humano viviendo sin excusas, sin justificaciones, sin miedo, algo se despierta en su interior. No es admiración. Es reconocimiento. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese momento en el que alguien te mira y de repente ves en sus ojos que lo sabe. Sabes que ya no eres el mismo. Sabes que algo en ti se ha vuelto irrompible. Y luego, o se aleja, porque no puede soportar la luz que ahora emanas, o se acerca, no para absorber tu energía, sino para aprender a ser el mismo libre. El empático activado no salva a nadie. Él simplemente muestra el camino. Y el camino no es un camino empedrado de buenas intenciones, sino un terreno salvaje donde la única regla es la autenticidad. Donde cada paso es una elección, seguir traicionándote o finalmente encontrarte a ti mismo. Donde cada relación es un espejo que refleja sin piedad si estás viviendo para ti o para los demás. Y cuando eliges vivir para ti mismo, no en el sentido egoísta, sino en el sentido más puro de la palabra, como alguien que honra tu propia alma, sucede algo mágico. Las personas que realmente pertenecen a tu vida permanecen. Los que no pertenecen se han ido. Y lo que queda no es un vacío, sino un espacio sagrado, lleno solo por aquellos que te aman a pesar de quién eres, no por lo que haces por ellos. Este es el poder que siempre ha estado dentro de ti. No un poder sobre los demás, sino un poder sobre uno mismo. El poder de decir, no más. El poder de elegir. El poder de existir sin excusas. Y cuando finalmente lo reclamas, descubres que no estaba roto. Estaba simplemente dormido. Y el mundo, este mundo que intentó convencerte de que eras demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado sensible, ese mundo nunca volverá a ser el mismo. Porque ahora sabes la verdad. No eres un espejo. Eres un faro. Y los faros no piden permiso para brillar. Cada vez que intentaban hacerte sentir culpable por tus propias percepciones, por confiar en lo que tus sentidos gritaban que era verdad, algo dentro de ti se iluminaba. No fue un error. Fue una señal. Y ahora, este cartel se ha convertido en un faro interno, inquebrantable, que ilumina el camino incluso cuando el mundo se empeña en apagar las luces. Estás aquí porque este momento no es una coincidencia. Es el destino. Es la fase en la que lo que estaba dormido finalmente despierta, y el miedo que sientes no es el de perder algo, sino el de ganar todo lo que siempre ha sido tuyo. Te estás convirtiendo en alguien que el antiguo tú no reconocería. Alguien que no se disculpe por ocupar espacio. Alguien que no se achica para adaptarse a las expectativas de los demás. Alguien que, por primera vez, ejerce el poder que pasó toda su vida enterrando. Y nadie te avisará al respecto. Porque el viaje del empático no va de la sensibilidad a la frialdad. Es de la absorción inconsciente a la elección consciente. No se pierde la empatía. Obtienes dominio sobre él. No se vuelve menos sensible, sino perfectamente sensible. No te vuelves menos generoso, sino impecablemente selectivo sobre quien merece esa generosidad y quien simplemente se aprovechó de tu incapacidad para decir que no.
Este despertar no es el fin de tu capacidad de sentir. Es el comienzo de su correcto uso. Antes, la empatía te controlaba. Ahora tú controlas la empatía. Puedes activarlo cuando sirva. Puedes apagarlo cuando no funcione. Puede ofrecer compasión a quienes la corresponden y retirarla a quienes la explotan. Esta empatía selectiva no es crueldad. Es sabiduría. Jung observó que los empáticos plenamente activados desarrollan lo que él llamó límites conscientes. Estos no son muros construidos por el miedo. Son puertas accionadas por energía. El empático decide quién entra. Decide cuándo involucrarte y cuándo alejarte. Decide qué relaciones merecen inversión y cuáles merecen terminarse. Este nivel de autonomía puede parecer extraño al principio, porque, a lo largo de tu vida, otros han dictado las reglas del juego. Otros decidieron cuándo estarían disponibles su tiempo y energía. Otros determinaron que era aceptable pedir. Otros establecieron las condiciones y usted simplemente obedeció. Pero eso se acabó. El empático activado escribe sus propias reglas, y quienes realmente lo aman celebran esta transformación. En cuanto a quienes se beneficiaron de su sumisión, estos resistirán. Intentarán arrastrarte de regreso a la oscuridad. Pero esta resistencia no se trata de ti. Se trata de ellos. Sobre el miedo a perder el control que, para empezar, nunca tuvo. Este es el momento. El gigante está despertando. Y cuando los empáticos finalmente toman su poder, cuando dejan de menospreciarse y comienzan a actuar desde su verdad, no solo cambian sus propias vidas. Se convierten en el catalizador que obliga a todos los que los rodean a evolucionar o apartarse del camino. Y ambos resultados sirven a su mayor bien. And the Alchemist's Path, transformarás la percepción en sabiduría con ejercicios prácticos, límites inspirados y entrenamiento paso a paso para afinar tu visión. Esta guía incluye 3 vídeos exclusivos para profundizar en cada lección. Escrito por Serial Man, 236 páginas, un libro electrónico bellamente diseñado en formato 8.5x11, disponible para descarga inmediata. Comienza tu entrenamiento hoy. Siente profundamente. Piensa con claridad. Tomar el control. El camino del alquimista ya está disponible. Ingresa a thisrealman.com y da el primer paso hacia tu verdadera fuerza. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima dimensión.